Mis amados hermanos, muy buenas noches para todos. Es un gozo para mí en esta preciosa noche poder tener el privilegio de traer un precioso mensaje de la bendita palabra de Dios para todos mis amados hermanos. Así que vamos a iniciar con una hermosa oración para que Dios nos guíe y para que Dios nos hable a través de su bendita palabra. Padre, en esta preciosa noche, Señor, queremos darte gracias. Gracias por este hermoso y precioso día que tú nos has concedido más de vida. Gracias por regalarnos un día más, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas y grandes cada día para con nosotros, tus hijos. Padre, gracias por cuidar de nuestras familias, por cuidar de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de toda nuestra familia en la carne. Gracias, Señor, también por cuidar de toda nuestra amada familia en la fe. Padre, gracias por cada hermano y cada hermana que en esta noche han podido conectarse a través de estos medios tecnológicos, Señor, y podernos reunir, Señor, para que juntos, Señor, podamos escuchar la bendita palabra de Dios, Señor. Que seas tú, Padre, hoy hablando a nuestras vidas, Señor, hablando a nuestra mente, Señor, dura, terca y rebelde, Señor, hablando a nuestro corazón duro, Señor, como piedra, Padre. Que seas tú, Señor, hoy tocando nuestras vidas a través de tu preciosa palabra, Señor, porque solo tú, Señor, puedes tocar el corazón del ser humano y el entendimiento. Padre, que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu y hablándonos a través de tu bendita palabra. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, de corazón que me uses como un instrumento útil y de honra para la gloria y la honra tuya, Señor, porque siempre seremos eso, instrumentos, pero que tu bendita palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga el efecto, Señor, en aquel hermano, en aquella persona que hoy pueda escucharla, Señor. Padre, en tus manos pues entregamos la dirección de esta preciosa y bendita palabra. Guíanos a través de tu Santo Espíritu. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, es un gozo para mí poder hoy eh, tener el privilegio de predicar la bendita palabra de Dios. He estado pensando, manitos, en el mensaje del día de hoy y la verdad es que no quiero dejar pasar por alto un, un día que sabemos que celebramos en el mundo entero y aunque no está establecido en la palabra de Dios que hay que celebrarlo, sí hay unos mandamientos preciosos para nuestros padres. Y hoy quiero pensar en nuestras madres, en nuestras hermanas, nuestras amadas hermanas, nuestras mujeres que son hijas, que son madres, que son esposas y que también llegan a ser abuelas. Hoy quiero pensar en nuestras amadas hermanas de la congregación y hablarles sobre ese precioso mandamiento que Dios nos dejó estipulado para con nuestras madres y para con nuestros padres. Así que hoy quiero pensar en el Día de las Madres y he titulado el tema, Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Vamos, hermanos, al texto base en el que vamos a utilizar el día de hoy y está en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice la bendita palabra de Dios así, Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, preciosas citas bíblicas que acabamos de leer, hermanitos, tienen obviamente un contexto, y es que la palabra de Dios viene hablando
a través del apóstol Pablo en la carta de los Efesios a nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso, y viene hablándole sobre, en el capítulo 5, sobre el versículo. Y dice casadas y a los esposos. Y le dice especialmente a las mujeres casadas, le dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Les habla a las mujeres casadas para que estén sujetas a sus esposos y para que los respeten. Y al hombre le dice, y a ustedes maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ámenlas con sacrificio. Entonces viene hablándole de la relación de pareja, de familia, de lo que debe hacer la mujer y lo que debe hacer el hombre. Pero en el capítulo 6 empieza a hablarles de lo que deben de hacer los hijos hacia los padres, y luego en el versículo 4 dice lo que deben de hacer los padres hacia los hijos. Y hoy quiero enfocarme en lo que le corresponde hacer a los hijos hacia sus padres. Y en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced. Y aquí hay una preciosa palabra con la que inicia este versículo, obedecer. La palabra obedecer viene de una palabra griega que significa o está implícito en ella escuchar en silencio. Y eso es lo que quiere decir esta palabra allí, obedecer, que viene de una palabra en griego que implícitamente quiere decir escuchar en silencio. Como cuando el padre va a hablar y los hijos se les dice, quédese quieto en silencio y escuche lo que le voy a decir. Entonces, esa palabra obedecer implícitamente significa eso, escuchar en silencio. Pero lo que sigue es obedecer en el Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios dice obedecer en el Señor, está diciendo obedecer de la manera, en la manera del Señor, o como está escrito, o como le agrada al Señor. Y aquí esencialmente tenemos que pensar en dos clases de hijos que siempre vamos a encontrar. En el hijo que es creyente y en el hijo todo que no son creyentes y hijos que sí son creyentes. Ahora, cuando la palabra de Dios dice en el Señor, le está hablando al que es creyente, al que ha nacido de nuevo, al que ya ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, al que se ha arrepentido. Para él, oiga bien lo que le voy a decir, él es una obligación el mandamiento. Ahora, no significa que el no creyente, el hijo no creyente, no sea para él el mandamiento. Para él también lo es, porque este mandamiento es para todos, creyentes y no creyentes. Pero el hijo creyente está en la obligación de cumplirlo. El no creyente, digamos que él no tiene esa obligación, porque él no tiene a Cristo en su corazón. Porque ¿cómo podemos nosotros esperar algo bueno de una persona que no tiene al Señor en su vida, que no ha nacido de nuevo? Por consiguiente, el padre creyente, cuando se dirige a un hijo creyente, se dirige a él con el ánimo de seguirle exhortando y animando, y con el ánimo de seguirle enseñando el respeto, la obediencia, el respeto y la honra. Y lo que no los años, si no ha nacido de nuevo. Entonces el padre creyente tiene que enfocarse con aquel hijo no creyente en la salvación de su alma. Tiene que enfocarse en presentarle las buenas nuevas, el evangelio, la palabra de Dios, para que ese hijo no creyente, primero que todo, obtenga la salvación y la vida eterna de su alma, para luego poder apelar al mandamiento. Porque ¿cómo podríamos apelar al mandamiento de un hijo que no ha nacido de nuevo?
Así que es muy importante entender esto. El mandamiento es para todos, pero el hijo, el que es creyente, tiene la obligación de cumplir. Digamos que el no creyente, aunque el mandamiento es para él no está obligado, él no tiene a Dios en su corazón. Y no podemos esperar que de un árbol malo salgan buenos frutos. Pero siempre es muy importante nosotros tener que este mandamiento es en general. Manitos, sigue lo siguiente y dice entonces, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y qué preciosa es esta bendita palabra. Debemos de obedecer a nuestros padres como hijos por dos razones. Lo primero, porque eso es justo delante de Dios. Y lo segundo lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto que agrada al Señor. Y aquí vale la pena hacer también una claridad. Obedeced a vuestros padres en todo, siempre y cuando ese todo no vaya en contra de la palabra de Dios. Siempre y cuando ese todo no vaya en contra de las cosas de Dios. Porque si va en contra, cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero en lo demás, siempre el hijo tiene que estar sujeto y en obediencia a su padre, a sus padres. Entonces hay que obedecerlos por las dos razones que dice acá. Porque esto es justo y porque eso agrada al Señor, hermanitos. La obediencia es algo que todo hijo tiene que aprender y tiene que entender que es un deber que tiene como hijo hacia sus padres. A mí me llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Entonces dice, cuando vemos que Pablo dice acá en el capítulo 6, obedeced, y en el 6.1, y en el versículo 2 dice honrad, entonces vemos a Pablo presentando una exhortación a los hijos para que obedezcan y para que honren a sus padres. Vemos haciendo una exhortación a Pablo, pero luego lo vemos presentando la justificación de ese mandamiento o de esa exhortación, y va al versículo 2. Entonces él da la exhortación a la obediencia y luego da el fundamento bíblico y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Miren, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12, encontramos allí el mandamiento y el principio. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero aquí no está la segunda bendición que nos dice allá en Efesios. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra, de larga vida en la tierra. Aquí solamente está hablando de larga vida en la tierra. Pero en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí encontramos entonces el principio, porque el mandamiento lo encontramos en Efesios. Aquí estaba hablándole esencialmente al pueblo de Israel en este mandamiento, pero encontramos el mismo mandamiento ya en Efesios, dado en la epístola a la carta a la iglesia de Éfeso, y como tal aquí ya es un mandamiento para la iglesia hoy en día, para nosotros los creyentes, y es el mismo. Pero hay un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y va acompañado de dos promesas, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es preocupante entonces en este asunto del mandamiento con las dos promesas? Es preocupante que los hijos quieran
obedecer a sus padres y honrarlos pensando en las dos promesas. Porque si lo que a usted o a mí nos va a motivar para obedecer y honrar a nuestros padres es las promesas, que si usted obedece y honra o respeta a sus padres, entonces le va a ir bien y va a tener larga vida. Si eso es lo que a usted lo está motivando a honrarlos, está equivocado. Porque un verdadero hijo y un verdadero creyente no debe estar motivado por la promesa o la bendición de honrar a sus padres. El honrarlo no debe estar motivado por eso, porque usted no está detrás de la billetera de Dios. Reciba al Señor en su corazón porque Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar. O cuando andamos detrás de Dios por un milagro. No, nosotros tenemos que buscar a Dios por lo que Él es, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y yo tengo que estar dispuesto a honrar a mis padres no por lo que me puede dar el Señor, por la promesa que voy a obtener, sino por dos cosas, manitos. La primera, porque esto agrada a Dios. Pero yo diría quizás la segunda. La primera es por lo que dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te mandó. Yo tengo que hacerlos porque es un mandamiento de Dios, porque es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que usted y yo lo hagamos, punto. Ese debe ser el fundamento. Esa debe ser la razón que a usted y a mí nos motive a honrar a nuestros padres, porque Dios lo mandó, porque es la voluntad de Dios, porque esto agrada a Dios y porque es justo. No porque no obedezco a mis padres ni los honro, porque entonces me va a ir bien y voy a tener largura de días. No, eso no tiene que ser lo que me motive, eso es secundario. Pero eso va ligado. Cuando yo me preocupo por honrar a mis padres terrenales, no solo lo hago motivado porque quiero agradar a Dios, porque quiero hacer la voluntad de Él, sino que inmediatamente lo otro va pegado. La bendición va igual allí, la promesa. Todo me va a ir bien y voy a tener largura de días. Así que, manito, espero que podamos entender ese aspecto. Hay algo muy importante y lo he vivido durante muchos años. Miren, hermanos, he encontrado cantidad de personas que les he visto cumplir con este mandamiento a cabalidad. He visto personas creyentes y no creyentes que honran a sus padres con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Los he visto, manitos, en el pasar de los años a muchas personas que cumplen con este mandamiento. Yo quiero decirles algo, la palabra de Dios se cumple, porque Dios no es hijo de hombre que mienta ni se arrepienta. Y Dios cumple su palabra. He visto a Dios bendecir a muchos hijos, a muchos, porque cumplen con este mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Y esa bendición se va a dar, estemos aquí, estemos en cualquier lugar del mundo. Si usted y yo cumplimos con la palabra de Dios y obedecemos y honramos a nuestros padres, Dios hace lo demás, hermanos. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, la palabra honra viene del griego, de una palabra griega que significa tener en alta estima, en gran valor algo. Eso es honra. Tener en alta estima y en gran valor algo. Y la pregunta es, nosotros tenemos muchos tíos, muchas tías, muchos primos y primas. De todas las familiares podemos tener muchos, pero padres solo uno. Un padre y una madre. Así que cuando es uno solo, por esa razón usted y yo tenemos que tener a nuestros padres porque son un papá y una mamá. No son varios papás ni varias mamás, uno. Usted y yo tenemos que tenerlo en alta estima a ese padre y a esa madre. Y en un gran valor para ti y para mí. Yo me quedo aterrado de algo, ¿no? Hoy en día el tema de los celulares. Yo veo gente que compra el iPhone, el último iPhone. ¿Saben cuánto vale el último iPhone?
6, 7 millones de pesos aproximadamente, y eso que trayéndolo de los Estados Unidos. Y usted viera a esas personas que cargan esos celulares. Primero, eso es un cuidado, lo tratan con una curia y que no se me vaya a caer, que no se me vaya a rayar. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque tiene un gran valor, porque tuvo un gran costo. Entonces aprecian y estiman ese aparatico, eso que es algo que es efímero. Y en cuánto nosotros estimamos y valoramos a nuestros padres, que no valen ni 5, ni 6, ni 7 millones de pesos, porque no tiene un valor en precio calculado alguno. Fueron aquellos viejos que nos dieron la vida, a los que Dios utilizó para traernos a este mundo. ¿En cuánto valor le tenemos nosotros a ellos? ¿En cuánta estima tienes tú a tu padre y a tu madre? Pues eso es lo que significa la palabra honra. Ahora, honor es tener respeto. Y la pregunta es, ¿cuánto respeto hoy en día tenemos por nuestros padres? ¿Cuánto respeto tenemos por ellos? Yo me quedo muy triste hoy en día de ver la humanidad entera, de ver el comportamiento de los hijos hacia los padres, porque yo veo, manitos, y yo veo, amigo y amiga, en esta noche, tú que ves este precioso mensaje, es que hemos perdido los principios, hemos perdido los valores, hemos perdido los mandamientos de Dios y hemos perdido ese mandamiento precioso: honra a tu padre y a tu madre. Hoy en día los hijos no honran a los padres, no honran al papá, ni mucho menos a la mamá. Por el contrario, yo lo que veo es un menosprecio total hacia nuestros padres de parte de los hijos. Hoy el padre es tenido en poco, en menos. Hoy veo los hijos mandando a callar a los padres. Hoy el mundo está totalmente patas arriba, totalmente tergiversado todo. Yo nunca me puedo olvidar de aquella época nuestra. No sé si todavía hay algunos hermanos del modelo 50 y algo así. Pero vean, manitos, en la época de nosotros, a la luz de la palabra, se respetaba a los padres y se honraba a los padres. Nunca me voy a cansar de acordarme que mi padre no tenía que hablarme a mí. Él solamente con que moviera las cejas, yo ya sabía qué era lo que él quería decir. Se calla, no se meta en la conversación de los mayores. Hágame el favor y espere que estamos hablando de los mayores. Yo ya sabía qué era lo que significaba eso. Hoy en día usted le habla a su hijo pequeño y es el hijo pequeño el que manda a callar al papá. Es el hijo pequeño el que da las órdenes en la casa. Y hay una cantidad de cosas, hermanos, que yo me quedo estupefacto, diríamos la palabra, porque todo está totalmente tergiversado. Hoy en día se ha perdido la honra y el respeto hacia nuestros padres, manitos. Y eso es muy triste, muy triste. Yo quiero decirles que hubo alguien que nos dio a nosotros un hermoso ejemplo como joven de lo que era sujeción, de lo que era obediencia y honra y respeto hacia nuestros padres. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y todos conocemos la historia de que nos habla de cuando el Señor Jesucristo era joven. Dice la palabra en el capítulo 2, el versículo 40, dice, José había huido, el contexto es que José había huido con María y con el Señor Jesús a Egipto. Luego mandan a traerlo de Egipto y dice que cuando él llega, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén
a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, mire la edad que tenía el Señor Jesús, ¿cuántos? 12 años, un joven de 12 años. Y yo no quiero ni siquiera comparar con la juventud de hoy en día y nuestros jóvenes de 12 años. Porque un joven de 12 años he visto cantidad de padres decirme a mí, se me salió de las manos. El Señor Jesús con 12 años, dice, subieron a Jerusalén y conforme a la costumbre de la fiesta de la Pascua, pues, al regresar ellos, bueno, ya sabemos lo que ocurre, no quiero leer, dice que el Señor Jesús se queda allí en la sinagoga, dice, en el templo, dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y bueno, y todo lo que los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho nos has hecho así? Y dice que he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Yo quisiera meditar un momento en algo. ¿A cuántos de ustedes se les ha perdido alguna vez un hijo? Por un momento, por minutos, no ni media hora. Yo no quiero ni siquiera pensar en la angustia, en la tristeza, en la zozobra, en el estrés que da que a uno un hijo se le pierda. Por segundos, por minutos. Yo lo tenía aquí, pero lo solté. ¿Dónde está? Y yo he visto personas que gritan como locos, desesperados, porque se les perdió el niño. El Señor Jesús se perdió 3 días. Yo no quiero ni pensar cómo estaban María y José. Dice, ¿por qué nos has hecho así? Mira cómo estamos. Con angustia, dice María. Pero nótese lo que le dice el Señor Jesús. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba como sujeto a ellos. El Señor Jesús estaba sujeto a sus padres en obediencia, dando honra y honor a sus padres. Él es el mejor ejemplo para cualquiera de nosotros que quiere saber cómo debe ser un comportamiento de un hijo hacia sus padres, de obediencia y de sujeción y de honra hacia nuestros padres. Hermanos, yo quiero animar a todos los hijos a que no echemos en saco roto, mis amados hermanos, ese precioso mandamiento que es el de honrar a nuestros padres. Porque yo veo, manito, con gran tristeza cómo el ser humano, y lo más triste, aún creyentes, hijos creyentes, que no honran a sus padres debidamente. Y eso, manito, es algo que nos tiene que constreñir, es algo que nos tiene que llevar a meditar, a hacernos a examinarnos a nosotros mismos cómo es nuestro comportamiento como creyentes hacia nuestros padres. ¿De verdad les obedecemos? ¿En verdad les estamos honrando, respetando, dándoles el valor y la honra que ellos merecen? Pero yo quiero decirles algo aún más fuerte, porque estamos todavía muy suave. Hay una palabra que me impactó a mí haciendo este estudio. Dice, hay un duro veredicto para aquellos hijos que no obedecen y no honran a sus padres, manitos. Hay un duro veredicto. No solo es que usted se anime como hijo a honrar a sus padres por las promesas, por las 2 promesas que hay allí. No, manitos. Es que también hay un veredicto para aquellos que no lo quieren hacer. Y quiero que vayamos, manito, a Deuteronomios capítulo 27, versículo 16. Y nótese lo que dice este versículo que me impactó. Deuteronomios capítulo 27, Deuteronomio capítulo
27, versículos 16. Dice la palabra de Dios así: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Oiga, manitos, yo leí ese versículo y se me colocó la piel de gallina. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Leí otra versión en otra Biblia y dice así, en el mismo versículo: maldito el que trate con desprecio a su padre o a su madre. Oiga eso, el solo hecho de tratarlo con desprecio, con menosprecio, maldito. ¿Y qué significa la palabra maldito? La palabra maldito significa, manitos, ruin, miserable, desdichado, desgraciado, desventurado. Un hijo que desprecie a su padre o a su madre es un maldito, es un desgraciado. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Perdóneme porque le enfatice eso. Pero entonces yo quiero pensar y decir, ¿será que el Señor fue muy fuerte al decirle a un hijo que cuando desprecia o menosprecia a su padre, a su madre, es un maldito? ¿Será que Dios fue muy duro por él, con él o con esta persona? Entonces yo me quiero hacer un ejemplo. ¿Cómo más podría llamarse a un hijo que su madre? Y quiero pensar en esto, manito. Siempre voy a pensar así. Porque he visto estos casos. Yo he visto madres solteras de su hijo y que el esposo, el otro desgraciado, las dejó solas y quedaron solas en la vida y quedaron no con uno, con dos y hasta con tres hijos. Y he visto madres sacar a esos hijos, oígase bien, hermanitos, porque todos hemos visto estos casos, sacar a esos dos, tres hijos adelante después de haber quedado solas, haciendo arepas para vender, levantándose a las 3 de la mañana, cocinando el maíz, moliendo el maíz, quemándose las manos para asar esas arepas, saliendo a repartirlas, a venderlas. Miren, hermanitos, yo he conocido cantidad de mujeres que han sacado a sus hijos adelante, los han hecho profesionales vendiendo arepas, haciendo arepas. He visto otras mujeres que son mujeres de ejemplo, que han quedado solas con sus hijos y los han sacado adelante lavando ropa ajena, planchando, siempre con sus manitas. Ellas no saben hacer muchas cosas elocuentes, pero saben trabajar con sus manos. Y he visto a estas madres con el pasar de los años haber sacado a sus hijos adelante y las he visto quedar con sus deditos torcidos, con artrosis, se llama eso también, que se le tuercen los dedos. Y las he visto sufriendo después en la vejez. Y a estos hijos desventurados, sin importarle la vida de su madre. Ay, ya mi mamá tan viejita, tan chuchumeca. Y la verdad es que mi madre como que me estorba en la casa. Hijo, pero pues yo estoy solita acá y ahora estoy muy enferma y me gustaría de pronto saber si me puedes dar una mano. No, mamá, yo como que prefiero mejor que te vayas para un ancianato porque la verdad es que no puedo vivir con usted, no, la cosa se me complica, etcétera, etcétera. Y de pronto, mire, mamá, que la invitamos a la casa y usted nos va a servir la comida y como está temblando porque ya sus manitas tiemblan, mire el desastre que está haciendo, la regañamos, la gritamos, siéntese mamá, que ya usted no sirve para nada. Ese es el decir de muchos hijos. Tratamos a nuestros padres con desprecio y nos olvidamos de lo que hicieron por nosotros. Somos desagradecidos. Y ya decimos, ya no sirve,
qué vergüenza me da mi papá y mi mamá, mire, y se hizo en los pantalones. Mamá, ¿por qué te? No, pues, mi hijo, tú entiendes que ya no tengo incontinencia. Y nos enojamos y no queremos. Hermanos, la pregunta es, ¿acaso ellos no hicieron todas esas cosas con nosotros? ¿Acaso nosotros no dejamos caer también la loza, la comida? ¿Acaso no nos hacíamos pis también en los pantalones y ellos con cariño nos limpiaban? Y ahora ya nosotros no queremos devolver lo que ellos hicieron por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué otro título le puede dar Dios a una persona, a un hijo, a una hija que menosprecia a su madre? Ese es el mejor título que le puede dar y que lo dio Dios, no yo. Maldito, desgraciado, desventurado, ruin, porque eso es un hijo que menosprecia y no valora a su padre o a su madre y no lo honra. Hermanos, y dice otro versículo que también me llamó la atención por si estamos siendo muy fuertes. Nótese lo que dice este otro versículo. Deuteronomio capítulo 21, ahí atrásito. Capítulo 21, versículo 18. También me encontré este hermoso versículo. Y dice así, Deuteronomio 21, 18, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz, ¿qué significa esa palabra contumaz? Esa palabra contumaz significa porfiado, terco. Si alguno tuviera un hijo terco, porfiado, y dice, entonces contumaz y rebelde, fuera de que es terco, es rebelde, que no que obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, o sea, lo corrigen, lo disciplinan y el hombre sigue por las mismas. El hijo sigue siendo un hijo que no quiere obedecer ni quiere honrar a sus padres. Y dice entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. A la puerta del lugar donde viva, dice. A la puerta del lugar donde viva. Y dice acá, donde viva, se me perdió. A la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, vea, nuestro hijo es contumaz, o sea, terco y rebelde, contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Y fuera de que es terco, contumaz, rebelde, es desobediente, es glotón y borracho. Dice, oiga, la palabra así, es glotón y borracho. Entonces, nótese el juicio. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y nótese lo que dice porque a mí me llamó mucho la atención. La palabra de Dios es una cosa hermosa. Dice, así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Oiga lo que dice la palabra. Dice que ese hijo que es contumaz, terco, rebelde, glotón, no sirve sino para comer y dormir. Y fuera de eso es un borracho o vicioso hoy en día con todo esto que está. Y dice entonces que lo que ese hijo es para esos padres es un ¿qué? Es un mal. Es un mal. Así lo tipificaba en el Antiguo Testamento. Manitos, nótese hasta dónde puede llegar un hijo a deshonrar a sus padres, que en vez de ser de bendición y de honra para ellos, es de maldición, es de deshonra. Le causa a sus padres vergüenza, dolor. Vea, doña fulana, mire, su hijo está por allí robando. Ahí lo vimos nosotros, sí, es su hijo. Nosotros vimos, es su hijo el que estaba robando allí. Vea, su hijo por allá hizo tal cosa y tal otra. Vea, su hijo está allí en la cancha metiendo vicio. No honramos a nuestros padres, sino que los deshonramos. Les causamos vergüenza, dolor, lástima. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere de nosotros, los hijos. Dios quiere claramente es que le obedezcamos y que los honremos, que los respetemos, que los valoremos, que los ayudemos.
que les devolvamos a nuestros viejos todo el bien que ellos nos dieron. Es justo y agradable delante de Dios. Así que usted, amigo y amiga, hermano y hermana, como hijo, usted tiene que entender qué es lo que tiene que hacer con su padre y con su madre. Muchos me dirán, hermano Jorge, sí, ya le hemos escuchado hablar muchas veces de lo mismo. Sí, ¿y cuántas veces? Y ya cambió. La pregunta es esa. Pueda que me hayan escuchado hablar de lo mismo. La pregunta es, ¿y usted cambió? ¿O siguió siendo el mismo hijo contumaz? ¿O siguió deshonrando a sus padres? Porque podemos cansarnos de hablarle de la palabra de Dios y usted cansarse de escucharla y no obedecerla. La idea no es que la escuchemos y nos entre por un oído y nos salga por el otro. La idea es que usted la escuche y la aplique. Y no olvide honrar a sus viejos. Miren, hermanos, a mí se me pone la piel de gallina porque yo eso lo tengo no solo como un mandamiento para mí, porque la palabra de Dios lo manda, y porque es la voluntad de Dios, y porque es justo y porque agrada a Dios, yo lo cumplo, sino porque lo tengo como una norma de vida para mí. Mis padres, manito, los tengo en alta estima y en alto valor para mí. Mi padre me llama a mí y me dice, te necesito, y yo le digo, espéreme, ya voy, en 5 o 10 minutos. No me importa el COVID, ni la cuarentena, ni nada. Ya voy para allá. Porque si usted me está necesitando, es mi deber estar ahí con usted. La pregunta del millón es, leí esta carta, manitos, antes de terminar. Una carta de un hombre que escribió estas palabras y me conmovieron. Y dice que ayer vi a mi madre en aquel ataúd. Vi sus preciosas canas por última vez. Y recuerdo, dice él, recuerdo que un día yo vi que ella quería ir a verse una película. Y yo dije, esta semana vengo y le compro el tiquete de cine y me voy con mi madre para cine. Pero la verdad fue que no tuve tiempo. Me ocupé en otras cosas con mis amigos y se me olvidó aquello que yo vi que mi madre quería hacer, verse una película. Me acuerdo que un día fui a ver a mi madre y la vi con una blusita como medio feíta, medio desteñida y como medio rota. Y dije, hombre, mi madre necesita que yo le compre una ropita. Esta semana vengo y me voy con ella de compra, pero nunca hubo tiempo. Y la verdad me ocupé y no lo hice. También me acuerdo, dice este hombre en la carta, que la última vez que vi a mi madre fue en un matrimonio de un familiar. Y la vi como delgadita, como acabadita, como achacadita y como demacrada. Y dije, mi madre necesita unas vacaciones. Mi madre no conoce el mar. Y yo ya estoy cansado de ir al mar y mi madre no. Hombre, yo le voy a comprar unos tiquetes para que mi madre se vaya. Si yo no puedo ir con uno de mis hermanos o mis hermanas, pero que la lleven al mar, que ella pueda conocer cosas sencillas como esa que muchos de nuestros padres no conocen. Pero la verdad fue que no tuve ni el tiempo ni la importancia y me ocupé en tantas cosas que no vi que eso fuera realmente como la prioridad, ocuparme del paseo de mi madre. Y no tuve tiempo. Y la verdad es que me acuerdo de muchas cosas que vi que mis padres tenían necesidad, mi madre tenía necesidad, pero yo nunca tuve tiempo para cumplirlas. Tuve la intención, pero no lo llevé al hecho, a la realidad. Y hoy mi madre está aquí en este ataúd y la estoy viendo por última vez. Pero bueno, ya no puedo hacer nada. Ya ella no está acá con nosotros. Y yo estoy aquí, enfermo en mi corazón y acusado por mi conciencia, porque no fui un buen hijo, porque no la honré, porque no la valoré, porque no la tuve en alta estima cuando la tenía con vida, hermanos. Porque a todos nos pasa lo mismo, porque todos pensamos que en últimas
Hay unas prioridades primero o antes que nuestros padres. El hecho de que usted y yo no nos hayamos casado y tengamos hijos y tengamos familia y tengamos obligaciones y responsabilidades, no nos quita el que debamos de cumplir con este mandamiento. El mandamiento hay que cumplirlo así usted y yo estemos casados. La conciencia será nuestro peor juez y no nos dejará tener paz porque no hemos sido capaces de honrar a nuestros viejos, de valorarlos y de estimarlos. Ellos merecen lo mejor de cada uno de nosotros. Yo siempre coloco el ejemplo, manitos, de la estima y el valor que les damos. ¿Cuántos de ustedes saben qué enfermedad tiene su papá y su mamá? O su madre. ¿De qué sufren ellos ahora? Yo estoy seguro que si le preguntamos a muchos de los hermanos que si saben cuál es la enfermedad de su madre, me van a decir, no, manito, yo la verdad no sé. Ni mucho menos saben qué pasta se toman. ¿Saben por qué? Porque lo que a uno no le interesa, usted no le pone la debida atención. Es así de sencillo. Entonces, usted no sabe que su mamá sufre de presión alta, enfermedades como por ejemplo la tiroides, sufre de los triglicéridos. Usted no sabe esas cosas, porque eso a usted no le importa. Ah, sí, yo ni sé cuándo va mi mamá al médico, que vaya cuando ella pueda. A mí qué me interesa eso. Miren, manitos, yo les digo de corazón, nuestros padres tienen que ser tan importantes para usted y para mí, que usted debe saber todo de ellos. Debe estar pendiente de cómo están, cuál es su medicina, cuáles son sus enfermedades, cada cuánto tiene que ir al médico, todo eso. Usted tiene que estar pendiente de eso como hijo. Miren, mis padres en este momento y a mi suegra no los están atendiendo en la EPS, sino por llamada. El médico le hace una llamada para atenderlos por llamada. ¿Y sabe qué es lo primero que les preguntan? ¿Cuál es su correo electrónico? Ay, ¿correo electrónico? ¿De dónde? ¿Eso con qué se come? Yo no sé cuál correo electrónico. Cuando mi papá tenía esta semana cita con mi mamá en el médico, le dije yo, estoy ahí, yo voy a estar ahí voy a estar. Y voy a estar pendiente con el médico. Y cuando le pida el correo electrónico, le doy el mío. Y le digo, doctor, y si yo puedo ir por la fórmula mejor, porque necesito rápido los medicamentos de mis padres. Y así fue, así fue. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros estamos así de interesados por nuestros viejos? De verdad. ¿Cuál es el interés que hay en cada uno de nosotros de los viejos? Y si sabemos si tienen comida o no tienen comida. Porque con el cuento ese del COVID, entonces que se los lleve, el Señor verá cómo lo sostiene. Pero yo no me puedo mover, es que yo no me puedo arriesgar. No, manitos. Déjeme decirle que usted se arriesga para una cantidad de tonterías, no se va a arriesgar para estar pendiente de su papá y su mamá. ¿Qué les falta? Eso no tiene ni que preguntarse. Usted tiene que llegar a su casa ya, no tiene que entrar a hacer nada a la casa de su papá y su mamá, pero tiene que llegar ahí a la puerta con el mercado. Mamá, papá, aquí está. Yo vengo a aportar esto, a traer esto. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las medicinas? Cada cuánto nos sentamos a hablar con ellos, a preguntarle cómo están las cosas. O somos de aquellos que dicen, ay, qué pereza hablar con mi papá y mi mamá. No hablan sino tonterías. Y vuelve y repite lo mismo que ya le pregunté un día, vuelve y me lo repite, y otra vez vuelve y repite. Ay, ya mi papá no sabe uno ni qué hablar con él, ni mi mamá tampoco. Así de ese valor tienes tú a tu padre. Manitos, yo le ruego en el amor del Señor que no olvide este hermoso mandamiento con promesa para ti y para mí. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean de larga vida. Y no olvides lo que la palabra de Dios dice acerca de los hijos ingratos, malditos. Los dice malditos, desagradecido, miserable. Ese es el título que Dios le da a un hijo que no se preocupa por un padre y una madre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si usted y yo hemos fallado en esto, yo le ruego que se arrepienta, manito.
y que vaya ahora. De pronto ya está muy tarde, manitos, y ya vamos a terminar. Ya estará muy tarde para ir donde los viejos o para llamarlos y pedirles perdón por ser mal hijo. Nunca piense que es tarde para hacerlo. Si usted tiene todavía a sus padres vivos y no los ha honrado debidamente, llámelos y pídales perdón. Dígale: Padre, perdóname porque no he sido el buen hijo que yo debiera de ser contigo. No te he honrado debidamente, no te he dado el valor y la estima que tú mereces y que Dios me manda que te dé. Ve y pídele perdón, sana tu corazón y arregla las cuentas con el Señor. Y para aquellos que sus padres ya murieron y de pronto fueron así o tuvieron esta situación, pues ya no hay nada que hacer, pero está nuestro Dios, con el cual podemos ir a cuentas y decirle: Señor, perdóname, porque fui ignorante cuando tuve a mis padres y no los valoré, pero delante de ti vengo a pedirte perdón y a pedirte que me ayudes a cortar con eso, porque acuérdense, de lo que yo siembro, eso recojo. Y el trato que tú le des a tus padres es el mismo trato que tus hijos te van a dar a ti. No se olvide de aquella fábula que anda por ahí, que todo el mundo la conoce, la de la cobija. ¿Y qué, mijo, y qué vas a hacer con esa cobija que la estás partiendo en dos? Sí, papá, es que yo estoy partiéndola a la mitad porque la otra mitad es para cuando tú seas viejito y yo también te lleve esta otra media cobija al patio para que tú te acuestes allá al pie con el perrito. Así como nosotros tratemos a nuestros padres, nuestros hijos nos tratarán a nosotros. Mi amado hermano, hermana, amigo y amiga, nunca es tarde para pedir perdón, para arrepentirnos de nuestro mal comportamiento, de nuestra desobediencia y de nuestra falta de honrar a nuestros viejos. Vamos a orar. Padre bendito, en esta preciosa noche te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Señor, por ayudarme a entender tus mandamientos. Gracias por ayudarme a entender, Padre, que es mi deber como hijo obedecer, honrar y respetar a mis padres terrenales. Gracias, Señor, por ayudarme a entender que debo de tenerlos en alta estima y valor, porque solamente son uno solo. Padre, gracias. Y te quiero, Señor, pedir de todo corazón por aquellos, Señor, que se han portado mal con sus padres. Quiero orar en esta noche, Señor, por aquellos hijos ingratos, a los cuales la palabra de Dios les llama malditos, porque han sido ingratos con sus padres y les han tratado, Señor, con desprecio. Les han humillado, Padre bendito. Padre, yo te pido por ellos, Señor, para que ellos, Señor, puedan reconocer en esta noche su mal proceder y se arrepientan de todo corazón delante de ti y te pidan perdón, Señor, para que tú les ayudes, Padre, para que ellos puedan primero que todo aceptar al Hijo de Dios, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Él será el único que pueda ayudarnos a entender cómo debemos de obedecer y honrar a nuestros padres. Y Padre, también dale fuerza, Señor, a aquellos que han reconocido su falta, para que aquellos que tengan aún a sus padres vivos, Señor, puedan llamarlos, Señor, puedan ir donde ellos y pedirles perdón, Señor, y abrazarlos y darles un beso, Señor, y pedirle la bendición a los padres, a ese viejo querido, la bendición de un padre, Señor, hacia un hijo. Ayúdanos, Señor, a recuperar lo perdido, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, a restablecer, Señor, todo eso que hemos dañado, Señor, porque no queremos que esto se repita de generación en generación y que así como nosotros nos hemos portado mal, nuestros hijos tengan que proceder con nosotros. Ayúdanos a cortar con esto, Padre. Te lo pedimos de corazón, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu bendita palabra que nunca vuelve vacía. Padre,
Estas gracias te las damos en el dulce nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.